Bienvenidos, familia. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo en nuestro canal Valientes Podcast. Aquí encontrarás evidencias, testimonios poderosos de lo que Dios hace en la vida de una persona. Y hoy me place presentarles a cada uno de ustedes al profeta Milton Monterrosa de la ciudad de Cartagena. Hoy él los va a saludar en este momento. Hombre, sí, muchas gracias. Primero que todo, dándole la gracia a Dios. Y bueno, gracias a tu canal Valientes Podcast por la invitación, ¿verdad? Es un placer, pues, contar las maravillas que hace el Señor. Amén. Como ya lo había dicho la hermana, mi nombre es Milton Monterrosa, soy de la ciudad de Cartagena. Un hombre pues que a muy temprana edad pues cogió el camino de las adicciones, y yo creo que el plan de Dios es tan perfecto que empieza desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tiene memoria de cada uno de nosotros. Pues en mi caso todo empezó cuando mi madre estaba embarazada. Mi madre pues me cuenta que ella tomaba pastillas anticonceptivas para cuidarse y en un descuido pues salió embarazada de un par de mellos, pero obviamente ella no sabía que estaba embarazada y siguió tomando esas pastillas para cuidarse, no sabiendo de que estaba embarazada, situación que llevó a la muerte a la otra criatura que se estaba formando en el vientre. O sea, literalmente yo me desarrollo al lado de un muerto. Tremendo. Al lado de un muerto. Los médicos pues no daban razón por qué yo estaba vivo si me había desarrollado al lado de un muerto. Y creo que cuando hay planes de Dios con alguien, ni aún la misma muerte puede evitar que los planes de Dios se lleven a cabo o se realice en una persona. Bueno, nací en el año 1982 y a la edad de 14, 15 años me inicio en el mundo de las drogas a causa de un vacío que había en mi corazón. Yo era, pues entre mi padre y mi madre, era hijo único y bueno, obviamente mis hermanos pues no eran como muy amigables conmigo, ¿verdad? Y aprovecho este momento para decirle a mis hermanos que los amo. Amén. Porque yo sé que todo era un plan de Dios, ¿verdad? Entonces, al pasar del tiempo, mi vida fue cogiendo un giro totalmente muy diferente a lo que mis padres esperaban de mí. Profeta, una pregunta antes de continuar. ¿En qué barrio de Cartagena usted se encontraba a esa edad? Bueno, a esa edad me encontraba en un barrio que no era un barrio marginal, era el barrio Manga. Soy nacido y criado en el barrio Manga. Y exactamente en el fuerte de en el fuerte del Pastelillo, se llama, es el propio nombre de ese lugar, es un lugar amurallado que está en el barrio Manga. Allí es donde Milton Monterrosa conoce la droga, conoce las sustancias alucinógenas. Es ahí donde empieza un mundo oscuro y empiezo a navegar en esas aguas de las adicciones. Empezamos con drogas suaves y terminamos pues prácticamente en condición de calle, porque cuando hay adicción, la adicción lo primero que cautiva en una persona es su voluntad. Aunque la persona con problemas de adicciones quiera salir de eso, es muy difícil. Solamente un milagro de Dios. A la edad de 16, 17 años, empiezo a probar pues las drogas más suaves y fui escalafoneando porque todo empieza pues con un cigarrillo. Todo empezó como un cigarrillo. Del cigarrillo pues pasé a consumir marihuana. De la marihuana pasé a consumir pues drogas más fuertes como la cocaína, las pastillas psiquiátricas,
éxtasis y drogas sintéticas que llevaron mi vida pues a un vacío, a un lugar de mucho tormento, porque se sufre mucho siendo adicto, se sufre mucho. La gente piensa que un adicto es una persona que pues es sinvergüenza, que no, el adicto sufre. El adicto siempre se siente solo, siempre piensa que nadie lo quiere, aunque él quiera mostrar una apariencia de un ser humano fuerte, ¿verdad? Es simplemente una manera de llamar la atención, ya que a un adicto, pues, la mayoría de la sociedad le da la espalda. Así es. ¿Verdad? Entonces, en ese mundo, yo empiezo a conocer personas, pues, del bajo mundo, usted sabe, usted me entiende, personas que, pues, no eran una muy buena compañía. Y empezó mi vida a deteriorarse y empecé a tener tantos problemas. Había un sufrimiento en una madre, hasta que viajo casualmente aquí a la ciudad de Sincelejo, pero viajo como deportista, porque yo practicaba boxeo. Y viajé a representar a Bolívar a esta ciudad, y aquí conocí una niña, pues aproximadamente 14 años, 13 años, la cual me llevé a Cartagena, tuvimos una hija. Y cuando yo vivía con ella lanzó una palabra que marcó mi vida. Ella me dijo a mí: mira, tu mamá te iba a adoptar, porque ella nunca quiso que tú nacieras. Wow. Ten pendiente a esto, poderoso. Claro, aquello hirió tanto mi corazón que yo creía lo que ella me había dicho. Ya no me importaba la buena crianza que mis padres me habían dado, sino que esa palabra transformó mi mentalidad. Y yo empecé a sentir odio, a sentir rencor hacia mi madre, hacia mis padres, aunque tuve un excelente padre. Ya mi padre partió con el Señor, mi madre todavía sigue viva. Tuve unos excelentes padres, pues esa frase hizo tanto daño en mi corazón que yo empecé a alejarme de mi familia, a estar distante. Aunque mis padres me daban todo, yo empecé a estar distante de ellos porque sentía un resentimiento a causa de ellos. Hasta que un día yo le dije a mi mamá: tú me ibas a matar, tú me ibas a matar. Esto la hirió tanto. Mira, yo llegaba a mi casa a las 1, 2 de la mañana siendo un adolescente y encontraba a una pareja ahí en la cama orando para que a su hijo no lo matara. Son cosas que yo las recuerdo y a mí me gustaría devolver el tiempo para no haber causado tanto sufrimiento a mis padres. Y a raíz de ese consumo, yo un día decido acabar con todo. Porque, mira, yo detesto la droga hoy, yo detesto la droga, pero amo al drogadicto. Tremendo esto, para la juventud que está escuchando en estos momentos. Estas palabras que él está expresando en este momento son poderosas, porque ese es el amor de Dios que hoy es reflejado en su vida. Síganos contando, profeta. En ese momento yo hacía música, hacía reggaetón, y es cuando yo digo que empezó la persecución de Dios conmigo. Cuando en ese momento yo decido suicidarme. Yo dije: voy a acabar con todo, no quiero que mami ni papi sufran. Pues ya cansado de que, queriendo tener un cambio, no podía pues darme ese cambio. Quería yo cambiar por mis propios medios y no lo podía lograr. El día que decía no voy a consumir era el día que más consumía. Llegué a tener 2 sobredosis antes del primer intento de suicidio. Llegué a tener 2 sobredosis. La primera sobredosis, pues me hacen una invitación a la iglesia. Yo no fui, me fui a consumir. Al día siguiente yo me estaba muriendo. Y llegué al hospital y, para sorpresa, el médico me dice que no podía hacer nada por mí.
Y aquello me llenó tanto de frustración porque yo sentía que mi vida se iba. Yo sentía que me iba a morir. Y en ese momento yo tomaba solamente agua. Me regresaron a mi casa con una orden de exámenes, exámenes de ecocardiogramas, monitoreo Holter, porque presentaba una fuerte arritmia cardíaca a causa del consumo o de las mezclas de varias drogas. La mezcla hizo que mi corazón, su ritmo cardíaco se desordenara. Y cuando yo me voy a hacer los exámenes, yo me hago los exámenes, pero antes de hacer los exámenes hubo una pastora que oró por mí. Y cuando la pastora ora por mí, yo siento que algo se desprende en mi pecho y boté. Hubo una liberación, por decirlo así. Cuando me voy a hacer los exámenes, los médicos me preguntan qué edad tenía, ya aproximadamente 20 y algo. Y me dice, un muchacho tan joven, ¿por qué le mandan estos exámenes? Porque es que yo soy adicto a las drogas. El médico no hace una buena cara, pero cuando él pone ese aparato acá en mi corazón, empieza a mirar y me dice ventrículo izquierdo totalmente despejado, venas tricúspides sin trombos, arterias despejadas, y me dice, vamos a repetir el examen porque esto es imposible que esté sucediendo en alguien con tantos años de consumo como tú. Y para la gloria de Dios, ese día no me salió nada en mi corazón. Sin embargo, yo seguía consumiendo, seguía ansioso por consumir droga, porque la droga de impacto, que fue la que más hizo estrago en mi vida, fue la cocaína. Y cuando ese día yo decido acabar con todo, me pongo la mejor pinta, yo cantaba reggaetón y eso, tenía una agrupación de reggaetón y cuestiones así. Yo decido pues montarme en un bus, cantar una canción, y cuando el bus iba en velocidad, tirarme. Y le dije a mi mamá ese día, esta noche hagan fiesta, no lloren, hagan fiesta. Y cuando yo me estoy poniendo las tenis, había una persona al cual yo pues seduje y lo introduje en ese mundo de las drogas. Esa persona se convierte en mi mejor amigo, en mi hermano, el hermano que nunca tuve. Y pues doy la gloria a Dios por él, porque el Señor está haciendo una obra maravillosa en ese varón. Y fue algo que cada vez que yo recuerdo eso, sierva, mi corazón se contrista, porque de un momento nos separamos, 2, 3 años separados. Y un día yo voy caminando por la avenida Pedro Heredia, a la altura del mercado de Basurto en Cartagena, y veo a aquel hombre que se había convertido en mi hermano, en mi mejor amigo, sucio, sin chancletas, sin camisa, prácticamente semidesnudo en la calle. Estaba loco. Y yo me sentí tan culpable por él. Y yo quería llegar a ese mismo estado. Y como no lo conseguía, decidí matarlo. Decidí acabar con mi vida. Y cuando yo voy a salir de mi casa para irme a la avenida a tomar el autobús donde me iba a suicidar, mi madre me llama y me dice, Milton, te buscan. Y yo dije, pero ¿quién me busca? Cuando yo salgo, aquella persona que había visto loco, sí, descalzo, ahora tenía una camisita, yo recuerdo, blanca de cuadritos como café. Y me dice, yo vine a buscarte porque no voy a dejar que el diablo te mate. Poderoso. Y cuando yo vi eso, yo entendí de que había un propósito de Dios. Sin embargo, yo me voy con él a una fundación, duró 6 meses en la fundación, salgo en rebeldía. Estando en la fundación, yo conozco a una muchacha, la cual pues yo la llamo cuando éramos novios, pero cuando yo entro a la fundación yo me desconecto de todo y yo la llamo a ella y le digo, mira, estoy en una fundación, no quiero que vengas por acá porque el pastor le espanta a las novias, a los internos.
¿Me entiende? Entonces me dice, bueno, tranquilo, está bien, pero entonces ella deja de hablar conmigo y empieza a hablar con el pastor. Cuando ya yo salgo de la fundación, yo me bautizo, empiezo a servir en la iglesia, empezó pues una vida, entre comillas, consagrada para el Señor. Empiezo yo a trabajar, empiezo a servir en la obra y me llama mi pastor, ya estando ya sirviendo en la iglesia, me llama mi pastor y me dice, ¿quién es Mayra? Yo le digo, no, Mayra es una noviecita que yo tuve por allá, pero ya, no, señor, esa es su esposa. Y yo recuerdo que él me apoyó en el matrimonio. Bueno, nos casamos, primer bebé lo perdimos, primer bebé, y me caso, empiezo a trabajar y teniendo ya un ministerio conformado, y esto quiero decirlo porque muchas personas que quizás van a ver este video van a señalar y van a cuestionar, personas que me vieron como tropecé y caí. ¿Me entiendes? La Biblia dice, si el justo 7 veces cae, 7 veces lo levanta Jehová. Pero el asunto aquí, caer es muy fácil, muy fácil. Mira, hasta el ungido más ungido es vulnerable de en cualquier momento cometer un error y caer y irse al piso, ¿verdad? Y en mi caso, pues yo tenía una agenda internacional. Ya estaba arreglando los papeles, entró la pandemia. Y cuando entra la pandemia, cierran las iglesias en Cartagena. No se podía ir al servicio, no se podía salir. La empresa donde yo trabajaba era una empresa de aseo, un camión recolector de residuos sólidos, y no dejó de trabajar en plena pandemia. Y ahí es donde nos damos cuenta de lo que dice la palabra, que un tizón apagado de los demás se enfría, un tizón apartado de los demás se enfría y se apaga. Y es ahí donde empezó un enfriamiento espiritual en mi vida, porque solamente era trabajo, casa, trabajo. No dejé, descuidé una vida espiritual. Y cuando nosotros descuidamos nuestro altar espiritual, créame que el enemigo puede hacer sus planes realidad. Una persona que descuida el altar es una persona que descuida la comunicación con el cielo. Y ese fue mi caso. Y esto lo digo no para que alguien escuche bien, porque a mí me han criticado esto y me dicen, no, varón, no hables de eso, porque de pronto otra persona se va a seguir por lo que a ti te pasó y va también a irse al mundo para volver a regresar. Yo quiero decirle a alguien que no todo el mundo cuenta con la misma misericordia. Así es. No todo el mundo cuenta con la misma misericordia. Y estando ya siendo el evangelista, el profeta, el hombre de Dios, en ese momento tenía yo trabajando, estamos de noche trabajando, y estoy viendo que el agua que teníamos para tomar se había acabado y todavía faltaban mucho por recorrer. No había tienda abierta, eran las 2 de la mañana. Yo no aguantaba la sed, y cuando de repente vemos una reunión de jóvenes y estaban tomando cerveza, yo llego, les pido agua y me dice, aquí lo que hay es cerveza. Y yo me tomé una cerveza porque no aguantaba la sed. Cuando yo me tomo esa cerveza, yo sentí que algo atrapó mi vida. Y inmediatamente al día siguiente le digo, pastor, le entrego el ministerio, yo no soy digno de montarme ahí otra vez así como estoy. Porque después de esa cerveza vinieron muchas más. Milton Monterrosa se va al mundo. Sierva, la peor experiencia que alguien puede vivir es apartarse de los caminos de Dios. Lo digo porque cuando me aparté después de tener un hogar bendecido, exitoso, empecé a perderlo todo. Mi esposa se fue un día a pasar 2 días donde la mamá, y esa noche yo la abracé y le dije, yo sé que tú no vas a volver, porque yo sabía lo que yo estaba haciendo y no le estaba dando ni un buen ejemplo a mis hijos, ni le estaba dando una buena vida a ellos, a causa del consumo. Porque la Biblia es clara y dice que cuando un demonio sale de una persona,
dice que él no se va muy lejos, él anda rondando. Y dice, y toma la decisión de volver a su casa y la encuentra limpia y se trae 7 peores. Entonces ya yo paso de consumir poquito a un consumo excesivo. Tan excesivo que la nariz por dentro se me empieza a comer. Me da una necrosis nasal a causa del exceso de consumo de cocaína. Buscaba por todos los medios satisfacer algo con la droga, que nunca la droga, con todo lo que yo me consumía, llenaba ese vacío. Entonces, ¿qué sucede? Mi esposa se va, pasó el primer año, el Señor lo primero que me quita es la esposa, me quita el empleo, empiezo a relacionarme con gente que con la mirada te dicen lo que te quieren hacer, empiezo a consumir mucho más, cambio la Biblia por una pistola, empiezo a andar con pistola, un hombre de Dios, andando armado, porque había un delirio de persecución en mí. Yo siempre creía que algo me iba a suceder. Era como si algo me persiguiera. Era como si algo estuviera ahí acechando, que en cualquier momento a mí o me mataban o la droga paralizaba mi corazón. Yo sentía eso, literalmente. Llegué a un punto en que dormía y vivía con los focos apagados. Porque cuando prendía los bombillos de mi casa en la noche, había una sombra que me visitaba. Y entendí que era el ángel de la muerte. Y cada vez que consumía droga, o mejor dicho, siempre lo veía porque siempre estaba drogado. Yo llegué a un punto en que yo no sabía estar sobrio. Y entró también el alcoholismo. Me tomaba una botella de whisky, como tomarme una cerveza, y a reposarme 1 o 2 horas e irme a trabajar. Así Dios quita el trabajo también, me quita el apoyo de mi familia, me quita el apoyo de mis hermanos, y yo empecé a sentirme solo. Y en ese momento, hermana, yo necesitaba a alguien que me abrazara, alguien de pronto que me dijera una palabra, me diera una palabra, ni siquiera un te quiero, un te amo. Las conversaciones con mi esposa no eran buenas, eran amenazas, iban, amenazas venían. Mi esposa le dijo a la pastora donde ella se congregaba que no orara por el matrimonio, no había nada que hacer. Humanamente, yo reconozco que humanamente mi vida matrimonial no tenía solución. No tenía solución. No había poder humano que restaurar ese hogar. Ahí sentí aquellos que me decían varón de Dios, hombre de Dios. Ahora criticaban, murmuraban. Nadie me visitaba. Solamente me visitaba la gente que consumía. Entonces Satanás quita lo que es bueno para introducir su plan maquiavélico. Como había quedado sin trabajo, no tenía dinero para consumir, pone una persona que me brinde droga 24/7 y que le pagara como pudiera. Me tocó vender la moto, la vendí a raíz de las deudas, y sentía cada día que mi vida se iba deteriorando más y más y más. Un día llegué a mi casa, a donde mi hermana, la casa de mi madre, perdón, llegué y mi hermana me dijo que no me podía ayudar más. Ya entonces el Señor había quitado hasta la alimentación, porque los propósitos de Dios se llevan a cabo por encima de cualquier edicto que salga desde las entrañas del infierno. Los propósitos de Dios son eternos. Y yo juré, que dije, nunca más volvería a predicar la palabra. Dije, nunca más. Pero así como la persona que se va al mundo llega a un estado peor, cuando esa persona se levanta,
dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Levantarse cuesta, cierta cuesta. Mira, yo estoy así en mi casa después de una noche de consumo absoluta. Llegaron las 6 de la tarde del día siguiente. Ya mi esposa me venía hablando por teléfono que mira, que esto, que lo otro. Y un día mi esposa llegó violentamente a la casa. Cuando yo vi a esa mujer, yo le vi los ojos llenos de fuego, de candela. Y me agarra y me pega así. Hoy se levanta el profeta que Dios me dio como esposo. Y yo me quedo así, yo aquí, ¿qué está pasando? Me dice, toma, es más, no te vistas, ponte las chancletas, un suéter, nos vamos. Yo nunca le había obedecido a mi esposa como le obedecí ese día. Y entendí de que ella estaba siendo direccionada por Dios. Y cuando yo me pongo las chancletas, yo le digo, ¿para dónde me lleva? Me dice, te voy a llevar para la fundación donde el pastor Han. Como yo era una persona orgullosa, prepotente, el pastor Han había estado conmigo interno en la fundación Rocafuerte, donde él me recibe a mí y después yo siendo líder, él se va al mundo y a mí me toca recibirlo a él. Entonces cuando mi esposa me habla de que es Han quien me va a recibir en la fundación, yo digo, no, pero si yo fui líder de él. Me dice, sí, tú fuiste el líder de él, pero ese es el instrumento que Dios va a usar para que tú te levantes. Y yo dije, bueno, listo, nos vamos. Y nos fuimos. Y yo recuerdo cuando yo llegué a la fundación Jesús Restaura Vidas. Jesús Restaura Vidas, yo iba cargado con una palabra que me había dado un pastor amigo, Pastor Jairo. Dios bendiga a ese hombre de Dios. Un día que yo venía así, él va descontrolado, desacatado al 100. Yo decía, el primero que me mire maluco le meto un tiro. Y ese hombre me llamó y me dijo, oiga, varón, hágame el favor. Y yo, pastor, cálmese, déjeme sano, yo estoy en otra. Ese era el lenguaje que nosotros hablábamos. ¿Me entiendes? Porque cuando el diablo está, el diablo cambia hasta el lenguaje de la persona. Y el hombre me dice, que venga en el nombre de Jesús. Y los demonios cuando escuchan el nombre de Jesús se sujetan. Y yo quedé así, y él viene y me abraza y me dice el oído, tú eres grande en las manos de Dios. Aquello me entró tanto que cuando yo miraba así la pistola, yo decía, escuchaba esa voz que me decía, tú eres grande en las manos de Dios. Créeme que Dios es tan maravilloso, el amor de Dios es tan real que aún nosotros siendo infiel, Dios permanece siempre. Profeta, vamos a entrar aquí, vamos a detenernos aquí en un punto muy importante de lo que usted ha hablado. Y así como usted un día de pronto se apartó de su presencia, hay muchas personas que van a ver este video y en estos momentos están alejados de Dios. ¿Qué le puede decir a esas personas que un día tomaron la decisión también de apartarse de Él? Ok, a todas esas personas que de pronto piensan que, bueno, que el apartarse de Dios, ellos de pronto ahorita están pensando que están sin esperanza, que no hay otra alternativa que quedarse en el estado de derrota. Yo creo que siempre hay una esperanza para los que estamos vivos. No importa si tú tropezaste y caíste, lo importante es que tú puedas reconocer y levantarte. Porque nosotros, si estamos caídos y no reconocemos nuestro estado espiritual, jamás nos vamos a poder levantar. Nosotros tenemos que entender algo, y es que nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino de Dios. Entonces Dios espera un corazón dispuesto para empezar a trabajar. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando mi esposa me lleva a ese lugar, yo dije, tremendo, un hombre que yo fui líder de él y de que yo le puse disciplina, ahora él. Se cambiaron los papeles. Cuando yo voy entro a la fundación, había
había un líder amigo que me recibió. Y mira, estaba tan deteriorado que quizás si me hubieses conocido en aquel momento y me ves ahora, de pronto me confundiría y dirías que no soy, de lo deteriorado que estaba. Y yo recuerdo que al momento que yo voy llegando a la fundación, ahí hacían como una campaña fuera de la fundación y estaban predicando una palabra y el hombre decía: sube al monte, porque en el monte está tu respuesta. Y yo quiero decirle a esas personas que hoy quizás están apartadas de Dios, a esas personas que quizás se sienten sin esperanza a causa de errores que cometieron, yo quiero decirte a ti que me estás escuchando: sube al monte. En tus rodillas está la respuesta que tú tanto estás anhelando. En tus rodillas está la victoria que tú quieres obtener. No importa si caíste en fornicación, en adulterio, si te fuiste al mundo. Lo importante es que la misericordia del Señor está vigente en tu vida. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios levantó a un profeta con una voz de esperanza en medio de la cautividad de Israel. Y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que tú estás esperando es el fin que ya Dios diseñó para ti. El enemigo quiere mostrarte un final diferente, pero yo creo que le servimos a un Dios poderoso que no deja su obra a media. Amén. Y sierva, cuando yo llegué ahí, eso fue uno de los procesos más fuertes que el Señor, porque yo llegué en un estado ya a las puertas de la esquizofrenia. Ya yo tenía alucinaciones auditivas. Ya hablaba solo cuando llegó el síndrome de abstinencia. Yo sentía que mi cuerpo se quebraba por dentro. El desespero de la agonía por consumir. En la Fundación Jesús Restaura Vida, que lidera el pastor Jan Nieto Rodríguez y la pastora Mariana, doy gloria a Dios por esa pareja que fueron los instrumentos que Dios usó. Mi esposa me deja en la fundación y se va. Y bueno, yo empiezo a mirar cómo era todo el funcionamiento de los líderes. La cuestión era ruda. Horario para levantarse, horario para acostarse, tiempo específico para bañarse, tiempo de comer, tiempo de desayunar. O sea, era todo medido, un orden específico. Y estando ahí, yo me doy cuenta que la fundación tiene una jornada de oración establecida, que una persona por cada hora, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, 24/7. Y yo entendí que esa era la herramienta que yo necesitaba para poder levantarme en Dios. Entonces fui un poco exigente con Dios. Y le dije: Señor, no quiero que nadie me hable. Quiero que seas tú y yo, los dos. Si tú me trajiste, pues entonces muéstrame tu gloria en este lugar. Y le digo yo al siervo, ya después de por ahí una semana, 15 días de estar interno, donde ya estaba un poco más estable, donde ya no estaba tan ansioso, le dije: varón, aquí hay una jornada que ustedes le llaman la guardia, que es de oración. ¿Por qué no me das el horario de 2 a 3 de la mañana? Y el siervo me dice: sí, varón, eso es lo que usted necesita, está bien, vamos a incluirte aquí en la lista. Y empecé yo a doblar mis rodillas y a decirle: Señor, levántame, Dios, háblame. Tú me trajiste, háblame. Necesito que me hables. Amada, la profecía más segura es la que ya está escrita. Y el Señor me lleva a Isaías capítulo 65, verso 24, donde dice: antes que clames, responderé yo. Y mientras hablas, ya yo habré oído. Y el Espíritu Santo me dio: camina sobre esta palabra. Después de tanto tiempo sin yo sentir la presencia de Dios, empieza a caer algo sobre mí. Yo caigo de rodillas,
empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Llegaron las 3 de la mañana a la hora de entregar la guardia y yo no llegó la otra guardia y yo llora y llora y llora. Y eso era llorando, sierva, llorando. Hasta que amaneció. Eso fue un jueves. El domingo yo siento ganas de abandonar el proceso. Y como era voluntario, tenía la facultad de decir, ábranme la puerta que yo me voy. Y alisté la maleta, alisté lo poquito que me había llevado. Y cuando le digo, líder, mi hermano, me voy, me dice, ¿cómo? De aquí no se va, varón. Gloria a Dios por esa persona que en su momento detuvo lo que el diablo quería hacer. Porque allá adentro la ansiedad no se te refleja como con ganas de consumir como tal, sino se te refleja en el temperamento, en la forma de comer. Entonces son tantos los factores que arrojan la adicción. Entonces sucedió lo siguiente. El hombre me dice, Conti, más te encierro con candado, pero yo aquí no te voy a dejar salir. Y yo, bueno, bien fresco, se me acerca el líder Eric Pérez. Dios bendiga a ese hombre de Dios que también fue uno de los instrumentos que Dios usó en un momento crucial, en un momento donde era determinante escuchar una palabra. Y a veces nosotros esperamos de que venga el profeta y hable más lengua que Pablo y los corintios juntos. Amén. Y empieza a desatar código. Pero la Biblia dice que cuando Elías estaba en la cueva, dice que le dijo, sal fuera. Elías salió, pero lo que veía Elías no era lo que él esperaba. Dice que había un viento que rompía las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Dice que había un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Dice que de pronto un terremoto, y tampoco estaba en el terremoto. Dice, y de momento un silbo apacible. Y dice que allí, en ese silbo apacible, estaba Dios. Ese hombre se me acercó en ese momento que yo estaba, me voy, varón, que me voy. Y me puso la mano aquí así. Y me dice, que nada robe tu paz. Tremendo. Que nada robe tu paz. Y eso entró en mi corazón. Y yo dije, seguro, vale. Llegó el domingo. Y yo con ganas de irme, sierva. Con ganas de irme, de abandonar el proceso, de abandonar todo y seguir en el mundo. Y digo, bueno, me voy para una organización de esas todas raras, ya usted sabe, empiezo a ganar dinero y continuar. Pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que Dios tiene establecido con nosotros. ¿Y qué sucedió? Que en ese momento que yo estoy así ese domingo, antes que comenzara la escuela dominical allá, mi líder llega y me dice, varón, mira, y me muestra la lista del orden. Clamor, Milton Monterrosa. Yo dije, mi hermano, tú me vas a poner a orar ahí, si yo soy el que necesito que tú ores por mí. Y él me tira la hoja y me dice, allá tú con Dios. Y cuando yo voy caminando hacia el altar, pero ¿por quién voy a orar yo? Escucho nuevamente esa voz tan dulce que me dice, y no quieres que se restaure tu hogar. Y cuando yo cojo el micrófono, eran las 10:45 de la mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, restaura mi casa, restaura mi hogar. Padre, mira, te presento cada vínculo familiar aquí representado. Dios trae restauración. Bien, el servicio acabó, todo bien. Aparentemente no había pasado nada. 7 de la noche llama a mi esposa. Líder, hazme el favor, yo sé que estas no son horas de llamada, pero hay algo importante que quiero decirle a mí. Y allá las llamadas se pasan en altavoz. Allá tú no puedes hablar porque existe mucha manipulación entre el adicto. El adicto se vuelve una persona manipuladora cuando está en la adicción. Y entonces todo tiene que ser a carta abierta. Y el líder escucha y me dice, Milton, mira, esta mañana estaba en la iglesia, la pastora me ministró, soltó una palabra, yo, ¿qué te dijo? Pero escucha, mira, presta atención a lo que dijo. Yo, ¿pero qué dijo? Bueno, ella pone la mano en mi mente y dice, veo al profeta en una batalla por su hogar.
Veo al profeta que Dios le está cambiando las vestiduras. Veo un lazo de unidad entre ustedes que nunca se ha roto. Y el líder está oyendo y dice: hermana Mayra, ¿a qué hora fue eso? Y dice: eran más o menos entre 10 y 45 y 11 de la mañana. El líder pega un grito y dice: tremendo, la misma hora que tú estabas clamando acá. Y el Señor me recuerda la palabra donde dice: antes que clames responderé yo, y mientras hablas yo habré escuchado. Aleluya. Y eso fue algo tremendo, siervo. Pero ella no iba a visitarme. ¿Qué habló con el pastor Han? ¿Qué hicieron ellos? No sé. Pero sí sé que Dios los usó. Y en un momento, el pastor Han, Dios bendiga a ese hombre de Dios, y la fundación Jesús Restaura Vida, porque son personas que tienen el corazón conforme al de Dios, que aborrecen el pecado, pero aman al pecado. Y él me dice: siervo, ven acá, le tengo una buena noticia. Mayra viene el domingo a visitar. Mira, te voy a regalar 20 frascos de Lorba. Eso es un producto para fumigar. Véndelos, y con lo que tú recaudes le compro un detalle a tu esposa. Y yo lo hago. Vendo eso, le compré un corazoncito, que fue para lo que me alcanzó, un corazoncito, una florecita. Y con el corazón aquí, oíste, porque esa mujer, esa mujer estaba cerrada que no. Y ese momento yo recuerdo que le canté una canción que dice: en el momento de analizar el álbum de nuestra historia, entre las risas y lágrimas, encuentro más que en memoria. Y fue uno de los momentos más lindos que yo he vivido en toda mi vida. El día en que Dios hizo el milagro en mi hogar. Cuando yo estoy en el altar, ese día, de hecho, hasta me pusieron a predicar. El pastor armando la plataforma. Mi hijo, desde que llegó, fue llorando y llorando, porque decía: papi, estoy feliz. Papi, estoy feliz de verte ahí predicando, de verte ahí. Mi hijo, un niño de 8 años. Y en ese momento que yo le dedico esa canción a ella, yo le digo: si tú me das una oportunidad, yo te voy a hacer la mujer más feliz de este mundo. Pero mire lo que sucede, sierva. Ella llora, y ella, cuando hay un sí verdadero, ella nunca dice sí con los labios, sino que me pasa la mano por la cara. Y cuando yo sentí esa mano que me pasó por aquí, yo dije: gracias, Dios, porque hecho está. Sierva, le pedí 2 señales al Señor. Le dije: Dios, estoy dispuesto a quedarme aquí el tiempo que tú quieras, pero quiero salir bajo tu voluntad y no la mía. Necesito dejar personas instruidas en el liderazgo, y necesito que sea mi esposa la que me diga que ya me puedo ir de aquí. Mientras tanto, yo no voy a seguir. Yo no voy a salir de aquí. Sierva, créame, el proceso se puso más fuerte. Todo se empezó a apretar, todos los líderes empezaron, el enemigo usa personas para desenfocarte. Y cada vez que me veían, yo me veía con esas ganas de irme, yo me acordaba que estaba fuera de la voluntad de Dios. Tenía que esperar ese momento. Hoy le doy gracias al Señor, porque cuando dije que no iba a predicar más, ahora predico más que antes. Ahora el Señor está abriendo las puertas de una manera sobrenatural. De hecho, esta entrevista es producto de lo que Dios está haciendo. Amén. Y déjame decirte que hay personas que piensan de que cuando la gente cae jamás se puede levantar. Y yo creo en el ministerio de la restauración. Amén. Yo creo que así como Nehemías restauró las puertas de la ciudad cuando estaba arruinada y tuvo que enfrentarse a Sanbalá y a Tobías,
así nosotros al momento que decidimos dejar que Dios restaure nuestra vida, también vamos a enfrentar a esos Zambalá y esos Tobías, que de hecho ellos serán la plataforma para que Dios muestre su gloria. Profeta, ¿cuánto tiempo duró usted en la fundación y en qué momento Dios lo saca de ese lugar? Bueno, aproximadamente duramos un año donde pude experimentar situaciones muy fuertes, donde el Señor me permitió aprender mucho porque nosotros, cuando yo empiezo el liderazgo en la fundación, a los 2 meses de estar ahí, el pastor me da unos cargos bastante de mucha responsabilidad, como lo era la parte espiritual de la fundación. Llegué a ser líder primero, líder principal y sargento del orden. A mí me tocaba mantener el orden en los 4 pisos. Pero le damos gloria a Dios que en esa labor nosotros pues pudimos mentorear a ciertas personas que hoy están liderando. En la fundación fue un año, aproximadamente un año, 11 meses duré en la fundación, cuando el Señor empezó a trabajar afuera. La primera señal que Dios me da es la de mi esposa, donde mi esposa me dice: Milton, yo creo que ya es tiempo de que tú estés con nosotros como familia. Mi pastor Han también me apoyó en eso. Me dijo: sí, siervo, es tiempo ya. Y yo le decía: Señor, ¿y los líderes dónde están? Yo quiero que... Entonces había un par de muchachos que se pegaron muchos conmigo, y en la guardia le decía: siervo, póngame en la guardia con Milton, siervo, póngame en la guardia con Milton. Entonces eso era algo que me iba como inspirando. Yo decía: si yo retrocedo, ¿qué va a ser de ellos? Si yo le estoy mostrando un diseño a ellos, y si yo retrocedo, ellos se van a desilusionar. Entonces era como un motivo, un motor que Dios usaba para impulsarme a que siguiera en el proceso. Y el proceso duró, sí, aproximadamente 11 meses, un año. Yo recuerdo que pasé el diciembre allá, una experiencia única. Y si Dios me lo permite, bueno, este diciembre pues el objetivo es llegar allá y brindarle una palabra a esos muchachos que están allá. Amén. Y cuando usted sale, cuando ya usted regresa a su hogar, ¿qué empieza? ¿Qué inicia desde ese momento? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Mira, empezó un nuevo proceso. Yo pues vivía en Turbaco, donde Dios me dio mi casita muy humilde. Con mucho esfuerzo construimos algo en material. Entonces mi esposa me dice: ya está bien. Entonces, cuando yo salgo de la fundación, salgo bajo una palabra que me regala el maestro Sebastián Hernández, ¿verdad? Me regala una palabra donde dice: tú vas a disfrutar de tu familia. Y mi pensamiento era: como estamos en una temporada donde los empleos son difíciles y al momento de uno tener una responsabilidad familiar se necesita de dinero, ¿cierto? Y yo te digo algo, hermana, que el Señor me lleva a vivir de la casita de material a una casita de madera, que cuando llovía se mojaba más adentro que afuera. Y el Señor me introduce allí, en ese proceso. Entonces yo decía: yo necesito congregarme. Mi esposa ya estaba establecida en la iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo con la pastora Yasmira, que de hecho esa iglesia es el cumplimiento de una palabra profética que salió de mi boca, ¿verdad? Y yo empiezo a orarle al Señor, y bueno, el Señor me permite congregarme ahí. Y yo pienso ponerme pues a vender bolsas para la basura, para tener con qué sustentar a mi familia. Y resulta que cuando consigo la plata, todo se viene en contra, y el Señor no me deja. Y el Señor que me presta el dinero me dice: lo que pasa es que Dios te ha llamado a servir tiempo completo. Y yo le dije: bueno, Señor, si tú me llamaste a servir tiempo completo, entonces susténtame.
Y desde entonces he visto milagros sobrenaturales y he visto el cumplimiento de la palabra que dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando usted se encarga del reino, el reino se encargará de sus necesidades. Y eso yo lo viví, lo estoy viviendo. Dios tocó gente de Estados Unidos, Dios tocaba gente de otros lugares. Varón, mándame tus datos, quiero ofrendarte algo. Varón, y siempre llega justo a tiempo. Porque ese es otro error que quizás muchos cristianos cometen. Que piensan que Dios les va a entregar lo que ellos quieren. Pero Dios se manifiesta más en la necesidad. O sea, Dios nunca te va a entregar lo que tu capricho quiere, sino lo que tú realmente necesitas. Y créame que se disparó la agenda, mi hermana. Empiezan a llamarme de aquí, de acá. Y donde quiera que iba, pues volví a llegar nuevamente. Porque el Señor está haciendo cosas en este tiempo tan poderosas. La Biblia dice que depositamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de los hombres, ¿verdad? Mientras que nosotros sigamos reconociendo que somos barro, siempre vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Ha sido un gran honor tenerlo acá, profeta, una bendición para nosotros, de verdad, y tenerlo en nuestro canal también es una respuesta de Dios para con este proyecto. Y hoy bendigo su vida, su familia. Gracias por este tiempo que nos ha dedicado para grabar este poderoso testimonio. Ok, bueno, la verdad ha sido un placer esta invitación. Creo que será de mucha bendición para muchas personas. Quiero decirle a toda la sociedad, a todas las personas que van a ver este video: la drogadicción no respeta estrato social, no respeta color de piel, no respeta si tienes o no tienes dinero. En las calles, caminando en las calles, en las basuras, en los suburbios, hay evangelistas, hay profetas, hay pastores que están esperando por una palabra que salga de tu boca. Pues no siendo más, Dios les bendiga. Pues ahí pues les dejo mi contacto. Puedes contactarme al WhatsApp 323-513-4101 y en Facebook pues como Milton Monterrosa. Puedes conseguirme en Facebook, puedes seguirme en Facebook. Invito a todas esas personas que pues, nos están viendo que también nos sigan en la página de Facebook como Milton Monterrosa. Y créeme que si te llegó este video, puedes compartirlo para que otras personas también sean edificadas y puedan salir de la problemática de las adicciones. Ya dejó las redes, su número de contacto. Vayan a sus redes, contáctenlo, porque es un hombre de Dios, un profeta de Dios, el cual Dios ha levantado en este tiempo. Amén. Así que suscríbete a este canal, Valientes Podcast. Esto va a seguir, amén. Esto va de avance en avance para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en una próxima y Dios les bendiga. Oh, bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga abundantemente.